Miré el reloj en el tablero. 10:02 decía en números verdes brillantes en medio de la oscuridad. Casi 30 minutos en punto desde que entramos a esta ciudad. Era un pequeño lugar anodino, edificios bajos, achaparrados de color gris y marrón con carteles que presentaban negocios locales. Estos se alineaban en las calles en áreas donde no estaban las pequeñas pero acogedoras casas residenciales, todas apiñadas entre sí en medio de jardines bien cuidados. No era nada demasiado pintoresco, sino una ciudad estándar del Rust Belt que, aunque claramente había visto días mejores, había seguido avanzando hasta convertirse en un lugar transitable. Si bien a veces no agradable, era bueno para vivir. Conocía bien a este tipo de pueblo. Mi propio pueblo natal en el centro de Illinois había sido muy parecida. Más allá de eso, estaba familiarizado con esta misma ciudad, ya que él había pasado de camino al campamento en el que mis amigos Phil y Clay y yo habíamos pasado el fin de semana. Me recordó los días pasados, el tipo de lugar congelado en el tiempo que no cambia a pesar de los días o meses. Fue esa familiaridad, quizás aunque limitada, lo que hizo que el lugar se destacara para mí en el camino a nuestro campamento. La ciudad marcó el punto de 4 horas de nuestro viaje. Habíamos decidido detenernos ahí para cargar gasolina y algunos bocadillos en el camino de regreso. Sin embargo, cuando salimos de la carretera vacía, lo primero que comenzó a apoderarse de mí fue el silencio. Desde el momento en que ingresamos a la ciudad conduciendo por lo que parecía ser la carretera principal que atravesaba el lugar, no fuimos recibidos más que por un silencio asombroso y un olor a soledad que parecía persistir débilmente. Hay pocas cosas que pueden poner verdaderamente nerviosa a una persona. Una de esas cosas es el silencio verdadero y absoluto. Y no me refiero al silencio de un hogar tranquilo con los coches de los vecinos y los ladridos lejanos de los perros audibles más allá de las paredes. Oh, no, yo hablo del verdadero silencio, especialmente en un lugar donde debería haber todo lo contrario. Eso fue lo que experimentamos al retroceder por el pueblo que antes había estado tan transitado como cualquier otro a lo largo de la carretera. A excepción de mi vehículo y al que llevaba a mis amigos detrás de mí, no había nada. No hay ningún ruido distante del tráfico en las calles circundantes, ni siquiera el extraño chirrido de un freno, el bocinazo de una bocina y la llamada de un peatón. Era más que simplemente falta de ruido. No habían pájaros, ni corredores, ni gente paseando perros, ni coches en la calle. Nada. En eso sentí una punzada de inquietud en el estómago, como si algo estuviera tirando de una tela suelta, y me encontré girando hacia el asiento del pasajero para hablar con mi esposa. Un acto de costumbre antes de encontrarlo vacío. Por supuesto, recordé la sensación de reencontrarme con la realidad, una sensación amarga. Ella no estaba aquí. Esa era la razón por la que estaba de viaje. El viaje de campamento había sido idea de Phil después de mi divorcio, como una manera de sacarme del mal momento en el que habían insistido en que había entrado. Y él y Clay me habían golpeado con eso hasta que cedí de mala gana. Habíamos pasado una semana en un campamento recorriendo el estado y estábamos regresando a nuestras casas en las afueras de Chicago. Habíamos pasado por la ciudad de camino a uno de los parques estatales mucho más al sur y me llamó la atención. Había sido un lugar relativamente tranquilo entonces, pero todavía había mucha gente ocupada en sus asuntos. Parecía el tipo de ciudad que todavía tenía una ferretería local que no se llamaba Ace o Home Depot. Además, la gente desayunaba los domingos en el restaurante local y en nuestro primer paso me sentí extrañamente atraído hacia ahí de una manera nostálgica. Eso me hizo pensar en mis mejores tiempos pasados. Resolví que sería una de nuestras paradas en el camino de regreso al norte del estado. El plan había sido repostar en la gasolinera y tal vez, solo tal vez, detenernos a desayunar en el pequeño abrevadero local antes de continuar nuestro viaje y recargar las pilas en esta ciudad pintada de Rockwell. Una parte de mí, la mayor parte, buscaba cualquier explicación lógica hasta el punto de lo ilógico, tanto el increíblemente repentino vacío del lugar como el tipo de inquietud surrealista, casi onírica
que parecía que cuelgan en el aire por todas partes. Había estado asombrosamente asoleado en nuestro trayecto inicial, un tipo de día poco común en Illinois, ya que el verano permitía un vistazo temprano a la primavera, mientras que ahora todo estaba nublado. Enojadas nubes grises colgaban sobre nuestras cabezas, volviéndose más negras y más amenazadoras a cada minuto. Con ellas, una sensación de estática en el aire, y una brisa transportaba las calles vacías, solitarias y errantes, y sobre ellas un frío invernal. La mayor parte de mí sabía lo ridículo que era ese pensamiento. En mi época había visto mal tiempo e incluso algunas tormentas de nieve históricas, y aún así nunca había visto una ciudad entera completamente vacía, y sin embargo había pasado los últimos 10 minutos conduciendo lentamente por la carretera principal con mi coche a la cabeza mientras volvíamos sobre nuestros pasos anteriores, todo a través de lo que parecía ser la plaza principal de la tranquila ciudad. Un letrero pintado sobre un fondo verde opaco estaba escondido dentro de un adorno floral y decía lo siguiente: Bienvenidos a la hermosa Criers Creek, Illinois, población 4673. Esperamos que disfrutes de tu recorrido. Por lo que vi, yo no vi nada de eso que describía el letrero, ni tampoco casi 5000 personas. Las luces seguían brillando en los frentes de las tiendas y nadie que los vigilara. Los semáforos se pusieron rojos, luego verdes y luego amarillos de cualquier forma, aunque la carretera estaba desierta excepto por nuestros 2 vehículos. Los coches permanecían aparcados a lo largo de las calles, sintiéndose de algún modo como fósiles antiguos, cuya presencia se sentía ominosa en el terrible silencio. Unos pocos retumbaron sintiéndose como una manada de bestias que gruñían esperando mientras sus motores funcionaban al ralentí. Eso hizo que mi estómago se apretara como un puño, un charco de ansiedad formándose como un goteo constante en el fondo de mi mente. Y luego el repentino timbre de mi teléfono rompió el relativo silencio, haciéndome saltar en mi asiento. Por primera vez desde que entré a este lugar, por primera vez en mucho tiempo, me alegré de viajar solo y nadie podía ver mi nerviosismo. Phil decía a la pantalla instándome a responder o rechazar la llamada, así que yo contesté. ¡Hey, hola! Respondí con los ojos todavía entrecerrados mientras miraba por la ventana. Todavía esperaba que tal vez fuera una palabra mejor a ver a alguien para vislumbrar un movimiento que pasa detrás de una ventana o captar una mirada distante mirando desde una ventana, como si todo esto fuera algún truco en el que todo el pueblo estaba involucrado. ¡Hey! Hola, ¿me escuchas? La voz de Phil era inusual, más temblorosa, con un matiz de emoción que no era característico de él. Yo me resistía a llamarlo miedo, pero era lo que era. Escucha, Clay y yo estamos perdiendo la maldita cabeza. Doblamos una esquina y entramos en una calle que conducía a una rotonda centrada alrededor de lo que claramente era el parque de la ciudad. Una estatua de una figura muerta hacía mucho tiempo estaba sentada sobre un caballo con una espada desenvainada, y el rostro severo era la única característica de vida visible. Literalmente no hay nadie en esta ciudad excepto nosotros. Yo sentí que la sangre en mis venas se helaba al escuchar la incómoda comprensión expresada en voz alta, como si la extraña realidad se concretara al hacerlo. Sí, eso parece. Todo este asunto es sumamente extraño. Hablé de mala gana. Oigan, chicos, no voy a mentir. La voz de Klein llegó a través de la línea e incluso a través del teléfono. Pude escuchar la palpable inquietud en su tono. Chicos, tengo un mal presentimiento acerca de este lugar. En ese momento, un escalofrío me recorrió la columna vertebral. No se equivocó, por supuesto. Desde que habíamos entrado en los límites de la ciudad, el aire se sentía casi cargado de una especie de energía incómoda y surrealista. Era el tipo de sensación que se tiene en un lugar que acaba de experimentar una gran tragedia o agitación. Si alguna vez has caminado entre los restos de una casa quemada en un incendio o has visto una ciudad irreconocible por una fuerte tormenta, ya sabes la sensación que te digo. Era como si cada centímetro aquí fuera una advertencia de lo vulnerables que éramos en realidad, un crudo recordatorio de nuestra propia naturaleza
naturaleza fugaz. Y sin embargo, mientras avanzábamos por esas calles, cautivados por un silencio al que no podía encontrar explicación lógica, con cada pizca de desalentadora inquietud que sentía, parecía haber una curiosidad mayor y persistente. Algo en todo esto me molestó. Los lugares no simplemente se levantan y se acaban así. No todas las personas simplemente abandonan sus hogares, sus trabajos y sus ciudades que han conocido y amado. Oh no, sentían que había algo más siniestro en ello, y por alguna razón me sentí obligado a saber por qué. Se sentía como si solo estuviera retrocediendo el tiempo. Casi salté de mi piel cuando la radio cobró vida, llenando mi auto con el canturreo de una repentina voz desconocida. Entrecerré los ojos para ver la radio, que había dejado de funcionar desde el momento en que entré a la ciudad, como si de alguna manera pudiera explicar la repentina interrupción que terminó tan pronto como comenzó. En el otro extremo pude escuchar un estallido de sonido similar, seguido por las maldiciones de sorpresa de Phil. Esta ciudad es una maldita zona muerta para las señales. Es una radio de porquería. Mis datos entran y salen. Entonces, ¿a dónde nos dirigimos ahora, hombre? Bueno, había un restaurante que vi cuando pasamos por ahí por primera vez. Un lindo y pequeño lugar. Me recordó al lugar donde Gina y yo tuvimos nuestra primera cita. Yo tragué el repentino nudo en mi garganta, sorprendido por la emoción que sentía al recuerdo. Bueno, me recordó a un lugar donde solía comer en la universidad. Eso era lo que trataba de decir, chicos. Se hizo el silencio al otro lado de la línea y casi pude ver las miradas que se cruzaban entre ellos ante la mención de mi ex esposa. Una mezcla de preocupación y leve irritación. Bueno, no parece que haya mucho en cuanto a ese servicio, intervino Clay. Por supuesto, sabía que tenía razón y sin embargo en ese momento la idea de dar marcha atrás de alguna manera me llenó de una especie de aprensión inusual. Era la sensación que uno tiene cuando olvida alguna reunión o algo importante, consciente solo de que se le ha olvidado algo, pero no sabe qué o cómo. Oigan, probablemente, aún así, deberíamos ir a comprobarlo. Vamos, muchachos, yo ofrecí haciendo todo lo posible para aligerar el ambiente. ¿Dónde está su sentido de la aventura, Después de un momento de silencio, Clay respondió: Está bien, pero tú irás en el camino y nos vas a guiar. Hasta entonces nos veremos ahí. Y así lo hice, navegando por el absoluto vacío de las calles con ellos a cuestas, solo con el débil silbido del viento moviéndose entre los edificios y el chirrido de las vacilantes luces de la calle, ninguno de los cuales parecía seguir ningún tipo de patrón discernible, solo trabajando en intervalos aparentemente aleatorios. De vez en cuando la radio cobraba vida, solo para apagarse con la misma rapidez, e intenté mantener la vista en la carretera. Había algo en la falta de vida de los edificios que parecía jugar con mi imaginación. Si dejaba que mis ojos se detuvieran demasiado tiempo, podría jurar que vi figuras, poco más que sombras, y solo ahí por un momento lanzándose detrás de cortinas y paredes. Después de unos minutos llegamos y nos detuvimos en un estacionamiento con pocas decenas de autos esparcidos por todas partes, como si debido al desayuno matutino no pudiéramos verlo. Después de un momento para reunir confianza, salí del auto y me dirigí hacia la puerta. Solo se escuchaba el sonido de mis pies deslizándose por el pavimento y el ruido del coche detrás de mí. Un olor llenó el aire. Era como el de un viejo televisor. Ozono. La palabra surgió como un pensamiento susurrado desde alguna parte. Detrás de mí, Phil y Clay entraron al estacionamiento. Bajaron rápidamente del auto y me siguieron murmurando para sí mismos. Cuando llegué a la puerta, sentí que la confusión daba paso a la aprensión y un sudor frío comenzó a correr por mi frente. La entrada había sido bloqueada. Puertas y sillas estaban amontonadas delante a modo de excusa improvisada, a modo de barricada. Los tres nos detuvimos por un momento cuando Clay y Phil me alcanzaron. Una mirada pasó entre nosotros que parecía tener un significado diferente en cada ojo, aunque todos expresaban una evidente inquietud. Llamé a la puerta mirando a través de la ventana cubierta de polvo en busca de alguna señal de quién podría haber apilado todos los muebles. Yo llamé a la
puerta, mirando a través de la ventana cubierta de polvo en busca de alguna señal de quién podría haber apilado todos los muebles, pero solo encontré un restaurante vacío. Habían comidas a medio comer, teléfonos celulares y una computadora portátil solitaria que estaba por ahí. Definitivamente eran señales de vida, pero no encontré a ninguno de esos dueños. Intenté reprimir el escalofrío que sentí mientras los dedos esqueléticos del miedo parecían recorrer mi columna suavemente. Oigan, ayúdenme a empujar esto, yo dije gruñendo mientras colocaba mi hombro contra la puerta y comenzaba a empujar con gran esfuerzo. Mis dos amigos se miraron por un momento antes de que Phil se encogiera de hombros. Sus ojos se encontraron con los de Clay en una mirada que parecía decir, bueno, hay que ayudar, antes de sumar su esfuerzo al mío. La puerta emitió un silbido cuando logramos abrirla casi medio metro, haciendo que las sillas amontonadas en el otro lado cayeran al suelo en una cacofonía que hizo que mi corazón se sacudiera. Un cambio tan repentino del silencio absoluto. Yo tosí una y luego 2 veces mientras me dolía la garganta por un momento. Ese extraño olor a ozono parecía hacerse más fuerte con la brisa. Oye, ¿crees que esto sea una buena idea?, preguntó Clay, todavía detrás de nosotros. Tenía los brazos cruzados y había una expresión en su rostro que no me gustó. Me hizo sentir analizado, como si estuviera de vuelta en esas sesiones de asesoramiento matrimonial que lo habían jodido todo, siendo destrozado mentalmente por mi esposa y mi terapeuta, quienes al parecer solo existían para señalar todos mis defectos. Yo reprimí una respuesta, saboreando el veneno en el fondo de mi garganta y tragando fuerte a pesar de la irritación que su actitud subía como una inundación. Creo que hay una ciudad llena de gente que simplemente surgió y desapareció, y creo que es algo de lo que no puedo alejarme. Yo levanté una ceja. Eres un maldito profesor de biología, por el amor de Dios. ¿No deberías tener algún tipo de curiosidad científica o algo así? Clay entrecerró los ojos con una expresión de leve irritación, frunciendo los labios por un momento antes de murmurar algunas palabrotas y sumar su fuerza a la nuestra. De repente, la puerta y las mesas apiladas en el otro extremo gimieron en señal de protesta cuando la abrimos al máximo. Uno por uno nos deslizamos por la abertura y entramos en la escena. Las luces fluorescentes zumbaban y crepitaban, parecieron hacerse más brillantes a medida que entrábamos, bañando el papel tapiz azul cielo y las baldosas verde vómito del piso con un brillo similar al de un hospital. De alguna manera hizo que la situación pareciera aún más surrealista y poco acogedora, combinándose con el silencio para convertir lo que de otra manera parecía un restaurante común de una pequeña ciudad en un lugar completamente desconocido y extraño. Afuera, el viento parecía captar la surrealidad que parecía llenar el aire, e hizo que las ventanas gimieran en protesta con ella. Clay se dirigió hacia el mostrador y tocó el único timbre varias veces. «Ya es suficiente, Dios mío, no hay nadie aquí, ¿qué no lo ves?», respondió Phil. Clay se encogió de hombros antes de subirse al mostrador. Oye, Clay, ¿qué estás haciendo?, pregunté mientras él se deslizaba sobre el mostrador que aún llevaba café y comidas a medio terminar y hacia el otro lado. Me voy a preparar un maldito café, ¿saben? Él gruñó tomando una salchicha intacta de uno de los platos y dándole un mordisco. Sentí la necesidad de discutir, pero después de un momento no se me ocurrió ninguna razón. El lugar estaba abandonado, no era como si viniera alguien, y aún así no pude evitar sentir la necesidad de estar en silencio, como si cualquier ruido abrumador pudiera atraer la atención de... bueno, no sé qué cosas extrañas habían en este lugar. Oigan chicos, tengo un poco de café, ¿alguien quiere?, preguntó Clay agitando su taza hacia nosotros y derramando un poco sobre el linóleo. Phil asintió y Clay regresó a la máquina. Yo murmuré un no gracias y continué por el restaurante. Había un ordenador portátil a unas cuantas mesas de distancia que me llamó la atención. Estaba abierta y la pantalla aún brillaba aunque estaba oscura. Me acerqué y lo miré
miré con recelo. A su lado había un juego de llaves y una cartera. No pude evitar sentir un escalofrío al verlo, todas las cosas que nadie dejaría atrás a menos que no tuvieran otra opción. Maldita sea, no deberíamos estar aquí. Ese pensamiento me pasó por la cabeza y traté de ignorarlo con la curiosidad aún ardiendo. Y aún así me encontré deslizándome en la cabina frente a la computadora portátil, celebrando en silencio que todavía estuviera abierta. En la pantalla reconocí inmediatamente el Messenger de Facebook. Después de haber tenido que responder muchos mensajes de "Oye, estamos aquí si necesitas algo", de personas de las que no había tenido noticias durante años después de mi divorcio, sentí una punzada de inquietud cuando me di cuenta de que estaba leyendo los mensajes de alguien. Sin duda, esto ya era una invasión a la privacidad y ahora lo parecía aún más. Aún así, continué impulsado por una necesidad casi febril de comprender lo que estaba pasando aquí. Cuando comencé a leer, sentí que se formaban nudos a lo largo de las paredes de mis venas. Mi sangre se convertía en un lodo helado y mis entrañas estaban en estado líquido. La cuenta pertenecía a un tal Dan Almond, un caballero un poco mayor de unos 50 y tantos años, y los mensajes eran entre él y otro hombre llamado Kevin, que claramente era su hijo. Los mensajes anteriores dejaron claro que el chico estaba en la universidad. "Te amo, mi hijo, tu mamá también te ama, todos te amamos mucho y estoy muy orgulloso de ti", se leyó el primer mensaje enviado ese día. "Algo está pasando aquí en la ciudad, no puedo explicarlo, parece que nadie puede hacerlo, pero no creo que tu mamá y yo vayamos a estar ahí para la graduación, lo lamento, hijo, simplemente no vuelvas a casa, hijo, no vuelvas a Creers Creek, aquí no hay nada bueno para ti". Oye, papá, ¿estás bien? ¿Qué diablos está pasando allá? He estado recibiendo mensajes de texto y viendo cosas en Snapchat todo el día sobre algo volando sobre la ciudad. ¿Mamá se encuentra bien? Ella está conmigo, hijo, estamos juntos. No puedo decirte lo que está sucediendo exactamente, ni siquiera yo lo sé, solo sé que no podemos salir. La gente está desapareciendo, mi niño, arrastrados hacia el cielo como un maldito secuestro, pero no creo que esto tenga nada que ver con Dios. Vi al señor O'Reilly arrancado del suelo, lo oí gritar hasta que de repente se detuvo en el cielo. Las respuestas de su hijo llegaron poco después, frenéticas y cuestionadoras, seguidas de una llamada que no fue respondida. Papá, por favor, contesta. ¿Quién es el señor O'Reilly? Por favor, levanta el teléfono, contéstame. Lo siento, hijo, no tienes idea de cuánto me gustaría escuchar tu voz ahora mismo, pero tenemos que estar en silencio. Estoy en casa de Larry con tu madre. La gente de aquí tiene las puertas cerradas con barricadas, pero no puedo evitar pensar que esto no servirá de mucho. Sentí un escalofrío subiendo por mi columna, un miedo frío y terrible cociéndose profundamente en los campos de mi mente. Puedo escucharlos ahora sobre nosotros en el cielo. Ellos están diciendo cosas aterradoras. Maldita sea, tengo tanto miedo. Te amo mucho, mi hijo, nunca lo olvides. Ese fue el texto final enviado por Dan. Hubo algunas más de su hijo desesperado y suplicando unas respuestas, seguida de una serie de llamadas que quedaron sin responder y luego nada. Yo respiré y sentí que se desarrollaba un temblor incómodo. Los sonidos de platos y vasos tintinearon mientras Clay y Phil se preparaban el desayuno. Ellos parecieron desvanecerse en un segundo plano mientras me encontraba leyendo la conversación una y otra vez. Cualquier duda que hubiera tenido sobre si algo horrible había sucedido aquí se desvaneció rápidamente y supe que había sucedido. Todavía no puedo estar seguro de qué me impulsó a hacer la llamada. Quizás fue la inquietud y la esperanza de que de alguna manera este joven pudiera ofrecer alguna explicación racional, tal vez incluso explicando cómo su padre se había equivocado y el pueblo había sido evacuado debido a una fuga de gas o alguna razón igualmente mundana. Sí, puede que no fuera un buen augurio para nosotros, pero cuanto más tiempo pasaba sentado ahí, menos sentía que estaba seguro.
y al menos esa respuesta podría sofocar el creciente temor que estaba sintiendo. Era como volver a ser un niño, con un miedo a algo imposible y atroz, pero al mismo tiempo terriblemente presente. El timbre de la llamada llenó el restaurante, atrayendo los ojos de los otros dos hacia mí, ambos haciendo las mismas preguntas silenciosas. Después de un momento, finalmente hubo una respuesta del otro lado. ¿Hola? La voz pertenecía a un hombre que no podía tener más de 20 y tantos años. Ah, sí, hola, ¿tú eres Kevin? De repente hubo una pausa. Sí, dime, ¿quién eres? Sentí una punzada de inquietud ante el tono de respuesta, interrogante pero no tan preocupada, como yo esperaría que sonara alguien al recibir una llamada de un extraño en el Facebook de su padre aparentemente desaparecido. Hola, yo soy un amigo de Dan. Mentí esperando que no hubiera sonado tan obvio como parecía. Hubo otro silencio en la otra línea más largo que antes, y en él podría jurar que la tensión era palpable. Era como si pudiera escuchar los engranajes girando en su cabeza. No, yo no conozco a ningún Dan. Lo siento, se está equivocando de persona. Mi corazón golpeó con fuerza contra el interior de mi pecho mientras intentaba tragar el nudo inquebrantable de miedo que se había formado en mi garganta en algún momento del camino. La mirada inquisitiva de Phil se volvió preocupada. Seguramente al ver el miedo en mi rostro, y el de Clay era irritado e inquieto mientras pronunciaba un qué en mi dirección, claramente queriendo ser respondido, sintiendo un escalofrío de ansiedad cuando comenzó a desbordarse y sin saber qué más decir, elegí la incómoda verdad. Sí, bueno, hablo de tu padre Dan. Encontré su computadora portátil en un restaurante en un pueblo llamado Grace Creek. Creo que le pudo haber pasado algo y yo... Escúchame, hombre, te dije que te equivocaste de persona. Yo nunca conocí a ninguno de mis padres, no tengo ningún recuerdo de ellos. Había una emoción palpable al final de sus palabras que me di cuenta de que estaba tratando de contenerse y sin embargo se sentía como si estuviera diciendo la verdad, o al menos la verdad tal como lo creía a pesar de la evidencia de los mensajes anteriores. Eso hizo que mi piel se erizara y mi estómago se apretara como un puño. Un temor inhumano me agarró firmemente entre sus garras. Afuera el viento se hizo más fuerte y todas las ventanas parecieron bostezar y gemir en protesta simultánea, formando los sonidos de una espantosa sinfonía. Miré por una de las ventanas que se extendían a lo largo de las paredes a ambos lados y no pude ver nada en las calles vacías y menos aún en el cielo. Todas las nubes parecían amenazar con una tormenta inminente, de esas que transforman las calles en ríos y los campos en pantanos, una fuerza capaz de cambiar la faz de la tierra debajo de ellas, y sin embargo no se veía ni una sola gota de lluvia. Solo había nubes detrás de las cuales si mirabas por mucho tiempo creías ver formas moviéndose en su interior, todas grandes y oscuras, incluso que el gris circundante, pero desaparecieron tan pronto como pensé que habían aparecido. Yo busqué algo, cualquier cosa que decir que me llevara a una respuesta racional. Siempre había estado en mi naturaleza que mi ex esposa lo dijera, una necesidad de tener razón que hacía que la confusión pareciera casi inaceptable. Nunca había visto cómo podría ser algo negativo la búsqueda del conocimiento. Ahora me pregunto si tal vez simplemente me negué a hacerlo. Él no recuerda a su padre. Ese pensamiento sonó como una pregunta para la que no podía encontrar una respuesta. Sí, lo siento, hombre, pero tendré que pedirte que no vuelvas a llamarme, por favor, y buena suerte con lo que estés haciendo. No, por favor, espera, yo quiero saber más, dije. La computadora portátil sonó con una notificación cuando terminó la llamada. Yo lo intenté de nuevo, pero no hubo respuesta, y antes de que pudiera ir por un tercer intento, la cuenta ya me había sido bloqueada. Oye, ¿qué carajo fue eso?, preguntó Clay con su inquietud que era evidente. Sus ojos se movían entre Phil y yo, quien
tampoco se veía mejor. No se me ocurrió otra cosa que hacer que decirles la verdad. Cuando terminé, hubo un silencio por un momento que pareció durar horas entre nosotros tres. Bueno, creo que tenemos que irnos. Phil finalmente intervino. Si algo de eso es cierto, entonces tenemos que salir de este lugar ahora mismo. Clay asintió apartando su plato y cruzó el mostrador hacia la puerta. Y para mi propia sorpresa, sentí una explosión de aprensión y sentí que una discusión crecía dentro de mí. Tenían razón evidentemente. Algo estaba sucediendo a lo que no podía encontrarle sentido. Y sin embargo, aún así, yo quería entenderlo. La gente no desaparece simplemente así de la nada. Nada de esto era posible y por razones que todavía se me escapan, me sentí obligado a demostrarlo. Sin embargo, la expresión de sus rostros me inquietó. Era la cara que uno esperaría de la tripulación de un barco que pasó demasiado tiempo en el mar, hacia el capitán que les había negado el regreso a casa. Todo el viaje había sido para mí y aunque puede que no lo hubiera pedido, ciertamente fue mi decisión de visitar esta ciudad y todavía mis elecciones los hacían mantenerse aquí. Algo me dijo que el desacuerdo podría no ser una opción en este momento, así que me puse de pie y salí de la cabina, echando un último vistazo a la computadora portátil antes de asentir con la cabeza. Clay asintió brevemente y se había girado para abrir la puerta cuando hubo un maldito sonido como el de un tren descarrilándose o el de una bomba explotando o tal vez ambas cosas, todo en algún lugar cercano que nos hizo a los tres dispararnos por el suelo. Las ventanas temblaron y el aire mismo pareció vibrar con un sonido como nunca antes había escuchado, una especie de zumbido extraño y omnipresente que parecía venir de todas partes. Mis ojos recorrieron frenéticamente la habitación en pleno pánico buscando la causa, y podría jurar que vislumbré algo allá afuera. Fue rápido y masivo, moviéndose por el suelo como si no fuera afectado por la gravedad, pero a medida que ese horrible zumbido crecía, yo cerré los ojos con fuerza, tratando de aliviar el dolor en mi cráneo. Era ese olor de antes, como el de ozono quemado. Se volvió espeso hasta que todos tosieron incontrolablemente. Ahora mi cabeza daba vueltas y mi visión se volvía borrosa. Hubo otro sonido explosivo sacudiendo el aire, rompiendo varias ventanas. Tan rápido como comenzó, todo terminó y el mundo quedó inquietantemente quieto. No sé cuánto tiempo pasó antes de que ninguno de nosotros se sintiera cómodo moviéndose, pero Clay fue el primero. Se puso de pie y sisió una serie de improperios. Por sus brazos corrían hilos escarlatas de sangre arrastrándose entre sus dedos mientras seleccionaba el cristal que lo había cortado. Él había estado más cerca de la puerta que había estallado con las primeras ventanas y se llevó lo peor, aunque todos nos zumbaba la cabeza y nos revolvían los estómagos por las náuseas. ¡Oh, maldición! ¿Qué fue eso? Phil se las arregló para hablar. Tenía los ojos muy abiertos, con una mirada que había visto en fotografías de veteranos de guerra o víctimas de algún desastre, una mirada vidriosa y lejana. Había algo en el cielo, se movió tan rápido, ¿qué era? Su voz temblaba como si estuviera al borde de las lágrimas. No, yo no lo sé, respondí sorprendido por el sonido de mi propia voz. Nosotros deberíamos llamar a los malditos policías o algo así, tal vez a la Guardia Nacional o a la maldita Fuerza Aérea, gritó Clay con la voz quebrada mientras el miedo y el pánico aún lo abrumaban. Asentí con la cabeza todavía palpitante y la mente acelerada mientras buscaba mi teléfono celular. Tenía una sensación como si arrojaran agua fría sobre mi cabeza que hizo que la sangre se congelara en mis venas. No tenía señal. Yo negué con la cabeza. Oigan chicos, no hay servicio. El rostro de Clay se contrajo en una expresión que era una mezcla de sorpresa, negación y horror. Mientras sacaba su teléfono del bolsillo, Philip hizo lo mismo. Él tenía la mano temblando todo el tiempo. Nadie dijo nada. Los dos miraban sus teléfonos con variaciones de la misma expresión. No necesitaban decir una palabra. Yo sabía lo que significaba. Oigan, ¿saben qué? Solo hay que irnos, yo dije. Me puse de pie con dificultad. El mundo pareció girar debajo de mí por un momento mientras me agarraba una
silla para mantener el equilibrio. Ayudé a Phil a ponerse de pie. Sus ojos nunca dejaron de mirar el cielo más allá de las ventanas rotas. Clay abrió primero el camino haciendo una mueca mientras sus brazos seguían chorreando sangre. Mientras salíamos me di cuenta de inmediato de que algo andaba muy mal. Ese olor todavía flotaba en el aire, pero era más que eso. Las calles estaban más vacías que antes. Todo se ha ido. Clay pronunció ese pensamiento en voz alta, justo cuando me di cuenta de algo frío y terrible. Los coches ya no estaban. Tanto los vehículos vacíos que anteriormente se habían alineado en gran parte de las calles como la propia camioneta de Clay desaparecieron. Todos los vehículos menos uno, mi propio sedán, quedaron parados en medio de la calle. Con todo lo que pasó, mi memoria estaba irregular, pero tenía la certeza de que no era ahí donde yo lo había dejado. Clay sacudió la cabeza, moviéndose sin rumbo por la calle, buscando su vehículo en vano. Finalmente dejó escapar un grito largo y lleno de rabia que resonó por las calles vacías. Phil solo seguía sacudiendo la cabeza, murmurando algo para sí mismo. Apenas tuve tiempo de reaccionar cuando Clay se acercó, levantando mis manos para bloquear parcialmente el golpe que lanzó. Sentí un shock en mi mandíbula y por un momento sentí calor en mi cara. Por una fracción de segundo el mundo desapareció detrás de la oscuridad y los puntos de luz. La conmoción pareció sacar a Philip de su estupor y agarró a Clay alejándolo de mí. «¡Esta fue tu maldita idea, hombre!», lloró con un tono cargado de acusación. Yo pasé mi mano por mi mandíbula. Mi labio inferior sangraba lentamente, pero por lo demás estaba bien, con la excepción del escozor perpetuo en mi cara. Sí, sé que debería haberlo dejado así, pero estaba asustado y enojado. Días y meses de malditas emociones salieron a la superficie. «Oye, idiota, no tenías que venir. Yo no te obligué a venir aquí. ¿Qué carajos te pasa?», dije dando un paso más cerca. Entonces Clay se rió, pero fue un sonido sin ningún humor genuino, burlón y menospreciador. «Eres un maldito sarcástico y seguro de sí mismo. Siempre lo has sido», dijo con sus palabras recubiertas de un veneno palpable, pero peor aún, una especie de seguridad confiada que hablaba de una convicción detrás de ellas, como si hubiera pensado estas cosas durante bastante tiempo. Esa es la razón por la que somos las dos únicas personas que todavía estamos dispuestas a aguantarte. Es la razón por la que te encuentras en la vida con ese trabajo sin futuro. Y esa es la maldita razón por la que Tracy se fue de ti. Nunca puedes considerar que otra persona tiene razón. Tú solo reprendes y haces comentarios tontos hasta que finalmente ceden ante ti, dijo. Yo quería sentir algo, ira, odio, incluso la necesidad de devolverle el golpe, pero no podía. Una parte de mí solo podía aceptar que, en cierto modo, él tenía la razón. «Ya detente, Clay, este no es el momento de charlar», dijo Phil colocándose entre nosotros dos. «Tenemos que irnos. Vamos a tener que usar tu auto. ¿Estás bien para conducir?». Él se giró hacia mí. Yo asentí, aunque mis pensamientos todavía estaban en las propias palabras de Clay. «Sí, entonces vámonos». Los ojos de Clay se detuvieron en mí por un momento y pensé que podía ver su expresión suavizarse antes de que se diera la vuelta y se dirigiera al auto. Yo lo seguí hasta que llegamos al auto. El débil viento que se movía entre los edificios fue el único ruido que nos acompañó. Mi mente se aceleró. Las palabras de Clay, la llamada de antes y lo que sea que había sucedido en el restaurante. Todo giraba en mi cabeza en un vórtice de pensamientos. Nada de esto tenía sentido. Este lugar, esa cosa en el cielo, los autos, todo era imposible. Sabía que cuando lo dejáramos atrás siempre me molestaría como una imagen torcida. Este punto ciego en lo que sabía que era posible. «¿Hola? ¿Hola? ¿Hay alguien por ahí?». De repente una voz resonó por las calles vacías. Era la de una mujer, a juzgar por el sonido procedente de algún
algún lugar que parecía a la vez cercano y lejano detrás de nosotros. Nos congeló a los tres en el mismo lugar. La misma pregunta pasó silenciosamente entre nosotros, como si nadie quisiera ser el primero en preguntar si alguien más la había escuchado. ¿Hola? Era esa voz otra vez, excepto que esta vez sentí que estaba seguro de que estaba en algún lugar más adelante. Phil se lanzó a enfrentarlo. El miedo que aparentemente se había disipado regresaba lentamente a la superficie. Sus ojos se movían nerviosamente. Clay me miró fijamente y sacudió la cabeza lentamente, como si pudiera escuchar mis pensamientos. Yo entrecerré los ojos sin reprimir nada de la amargura que sentía en ese momento. Entonces, una mujer está sola deambulando por este lugar con lo que sea esta cosa y quieren dejarla, chicos, yo dije. Mirando hacia atrás no puedo explicar el repentino desafío que sentí. Quizás mi ego finalmente se había recuperado de las heridas anteriores, o quizás la idea de dejar a alguien aquí se parecía demasiado al fracaso de mi relación. No puedo estar seguro. Probablemente necesitaría la ayuda de un terapeuta durante varios días de trabajo para comprenderlo, y días que no tengo ahora. Clay parecía como si quisiera escupirme en la cara, sacudiendo la cabeza, con los ojos llenos de algo frío e irreconocible. «Eres un tonto, y conseguirás que uno de nosotros muera por ello», él dijo. «En esta ocasión, creo que Clay tiene razón», tartamudeó Phil, aunque parecía como si temiera esas palabras. «Oigan, no sería correcto dejarla». Clay se burló mirándonos a los dos y sacudiendo la cabeza. Sí, lo que sea», dijo, subiendo al asiento trasero y dejó que la puerta se cerrara de golpe detrás de él. Phil escaneó el suelo por un momento, suspirando por un largo momento antes de volver a mirarme. «Estás enojado, es comprensible, pero estoy seguro de que lo entiendes. Veamos si podemos encontrar quien quiera que haya sido». Asintió para que lo siguiera mientras se dirigía hacia el auto, deteniéndose por un momento. Él encontró mis ojos. «Solo prométeme que no saldrás del auto. Conduciremos y buscaremos, y si no encontramos a nadie, nos iremos». Yo asentí. «Sí, de acuerdo, esa es una promesa». Con eso se dirigió al auto. Lo seguí sintiéndome de repente muy claustrofóbico en el vehículo mientras comenzamos a caminar por las calles. «Solo escúchenla», dije bajando las 4 ventanillas mientras comenzábamos a movernos por las calles al azar, escuchando cualquier señal de la persona que habíamos escuchado antes. En algún momento comencé a gritar para consternación de Clay, gritando para que cualquiera respondiera. No pasó mucho tiempo antes de que alguien lo hiciera. «Oh, por favor, ayúdame, ya están viniendo». Fue esa voz de nuevo, mucho más clara esta vez, procedente de una calle más allá dentro de una de las zonas residenciales. Yo giré hacia la izquierda, hacia la carretera, desde donde podía escucharlo venir. Mi pie se posó en el acelerador. Una determinación inusual creció en mí a medida que las llamadas se hacían más fuertes, hasta que llegamos afuera de una casa. No era diferente a las demás. Era una casa de un solo piso, de ladrillos rojos, con todas las ventanas cerradas excepto una, y aún así verla me provocó escalofríos. La puerta principal estaba abierta de par en par, pero no podía ver nada adentro. Clay ya estaba negando con la cabeza cuando me giré para verlos. «Oh, no, mira ese maldito lugar, amigo. Eso no se encuentra bien». Se detuvo, incapaz de expresar el sentimiento con otras palabras. Yo sabía lo que quería decir y también lo sentí. Todos lo sentíamos, mirando hacia la entrada como las fauces de algún animal. Y sin embargo, cuando esa voz resonó desde dentro, me sentí conmovido por una especie de audacia inusual. «Está bien», dije, «no voy a forzarlos a entrar, solo espera aquí, ¿de acuerdo? Vuelvo enseguida». Clay se burló y Phil se limitó a mirarme con ojos tristes, asintiendo casi para sí mismo. «Entonces iré yo». Clay parecía a punto de explotar, mirando a Phil como si le hubiera crecido otra cabeza. «Oh no, Phil, siempre estás de acuerdo con sus tonterías», dijo entrecerrando los ojos mientras miraba a Philip. «Lo que sea, yo me quedaré aquí. Ustedes dos vayan a averiguarlo. Si no regresan en 10 minutos, me iré sin ustedes dos, ¿de acuerdo?» Yo quería discutir, pero sabía que no lograría nada. Así que en lugar de eso, asentí brevemente y salí del auto. Phil se apresuró desde el asiento trasero. Me siguió y pude escuchar el sonido del cierre automático de las puertas mientras caminábamos un poco de distancia.
distancia. Cuanto más nos acercábamos a la puerta principal, más podía ver el interior de la casa, con un vestíbulo y una sala de estar estándar. Nada inusual excepto por el absoluto estado de desorden en el que estaba. Los estantes estaban derribados y los muebles volcados con varias cosas, esparcidos por el suelo como si un tornado de alguna manera se hubiera movido por el lugar. De alguna manera, la apertura parecía espeluznante, como si lo que había al otro lado fuera más que una simple casa, sino algún otro mundo en el que algo horrible había sucedido. Una parte de mí se preguntó si Klein no estaba en lo cierto y consideró dar la vuelta en el acto, pero la idea me llenó la boca con un sabor horrible ante la satisfacción que sabía que le traería. Entonces, impulsado por mi propio ego, yo entré. El olor fue inmediato, como estar sentado demasiado cerca de un viejo televisor, solo una estática acre que me quemaba los pelos de la nariz, al igual que la sensación de una especie de escalofrío que se apoderó de mí e hizo que mi estómago se revolcara con náuseas y mi visión zumbara momentáneamente. «Esto se ve peor que el restaurante que vimos», comentó Phil mirando por encima de una de las pocas mesas de café que aún estaban en pie. Yo asentí. Las implicaciones de ese pensamiento me hacían sentir incómodo. Los cristales rotos crujieron bajo mis pies cuando di un paso adelante y miré hacia la cocina. En la pared colgaba una fotografía de un hombre, una mujer y 3 pequeños. Sentí que algo cambió en mí, mientras me preguntaba dónde estaban todos los individuos ahora y si alguien los habría alguna vez. Me pregunté a quién habíamos escuchado. Había otra pregunta que me atormentaba en el fondo de mi mente, uno que no quería reconocer pero no podía ignorar. ¿Nos uniríamos a ellos si no pudiera encontrarla pronto? ¡Ayúdame! El grito resonó desde algún lugar más profundo de la casa, repentino y estridente, haciéndome saltar mientras me giraba para enfrentarlo. La reacción de Phil fue la misma. Nuestros ojos se encontraron mientras buscábamos la fuente, deteniéndonos en una puerta en el pasillo de adelante. Incluso en la distancia podía ver los temblores que nos invadieron y no me sentí muy lejos de mí, pero estaba ahí por una razón. «Oye, Phil, no tienes que seguirme», lo dije en serio mientras comenzaba a avanzar. De alguna manera, por el eco detrás de la puerta, supe que había un sótano al otro lado. No tuve que mirar para saber que Philip estaba detrás de mí, respirando nerviosamente y murmurando oraciones apenas silenciosas. Abrí la puerta y comenzamos a descender hacia la oscuridad de abajo, palpando la pared con las manos en busca de un interruptor de luz. Sentí que algo rozaba mi mejilla. Una cuerda colgaba sobre mi cabeza y al tirar de ella, una bombilla tenue cobró vida, ofreciendo la poca luz que podía generar. Hizo poco para iluminar lo que había en el sótano más allá. Solo sirvió para proyectar sombras espeluznantes a lo largo del hueco de la escalera, pero al menos pudimos ver dónde aterrizarían nuestros pies. «¡Ayúdame, ayuda!» Era esa voz de nuevo, pero no tan fuerte como antes, ni tan urgente. Sentí uno de esos escalofríos sobrenaturales, como si mi cuerpo alertara de algo que aún no podía percibir, y me asustó. «Oye, ¿la ves?», susurró Philip con la voz aún temblorosa mientras caminaba detrás de mí, arrodillándose ligeramente, como si le preocupara que estar en toda su altura pudiera atraer algo de atención. Me tomó un momento darme cuenta de que estaba haciendo lo mismo. No, yo no puedo ver nada. Respiré apretando los dientes ante el chirrido de la escalera bajo mis pies. Sintiendo su peso en mi bolsillo, recordé mi teléfono. Había sido casi inútil sentir que habíamos sido atacados por lo que fuera esta cosa, pero la función de una linterna era la única que sabía que aún podía servir. Yo dirigí la luz al suelo de abajo, una losa de cemento gris que parecía extenderse por toda la habitación. «¡Ayuda! ¡Por favor, ayuda!» Era esa voz otra vez, esta vez tan pequeña que era apenas más que un susurro desde algún lugar a la vuelta de la esquina. Entramos en el sótano y la luz dejó al descubierto un pequeño pasillo más adelante que conducía a una sala de calderas. En el pasillo había una puerta cerrada, aunque podía ver una luz brillando debajo de ella y escuchar la voz de la mujer desde adentro. Yo miré a Philip. Sus ojos nunca se apartaron de la puerta y él simplemente asintió y seguimos adelante. «¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Por favor!»
Cuanto más me acercaba a la puerta, más se me erizaba la piel. Había algo extraño en la voz de una manera que ahora solo podía procesar. Había un extraño silbido, un crujido mecánico que no pude ubicar. Con las manos temblorosas empujé la puerta para abrirla. La habitación estaba a oscuras. Solo veía el brillo de un viejo televisor para evitar la ceguera total. «Oye, ¿hueles eso?», preguntó Philip. Asentí. Era el mismo olor a ozono flotando en el aire. Me tomó un momento procesar lo que estaba escuchando, pero cuando comenzó a hacer clic, la confusión y el miedo me invadieron en igual medida. ¡Ayuda, ayuda! De repente, la voz hizo eco en la televisión. «No, eso no tiene ningún sentido», dijo Philip, que su voz ya no era un susurro mientras un temor familiar llenaba sus palabras. «Nosotros escuchamos su voz desde cuadras de distancia. Así que eso debería ser imposible, no podría haber provenido de un televisor». La luz en la pantalla pareció brillar con una fuerza tan repentina que nos cegó temporalmente, bañando la habitación con una luz blanca espeluznante. La vieja televisión brillaba como un supernova, el aire parecía a punto de arder, el hedor eléctrico era tan fuerte que podía sentir cómo me ardían los pulmones, y luego hubo un choque. La casa tembló amenazando con derrumbar sobre nosotros mientras ese horrible sonido sacudía a la tierra. La pantalla del viejo televisor estalló en una lluvia de chispas y cristales que se esparcieron por toda la habitación. Los ojos de Phil se encontraron con los míos. Una especie de horror primitivo los llenó mientras se tapaba los oídos con las manos. Algo parecido a un chillido antiguo y animal, pero pasado por un filtro de computadora o algo por el estilo, atravesó el aire. Parecía venir de todas partes a la vez. Todo lo que podía hacer en ese momento era taparme los oídos y orar hasta que la terrible cacofonía cesó y el aire adquirió esa espeluznante quietud. Pasó un momento antes de que cualquiera de nosotros se moviera. Yo primero buscando el teléfono que se me había caído en la conmoción antes de apresurarme a ayudar a Philip a levantarse. ¿Qué fue eso? ¿Qué demonios fue?, preguntó en estado de shock, todavía atravesándolo. «Oye, ven, levántate, vamos». Yo lo insté empujándolo hacia el camino por el que habíamos venido y ya tenía la respuesta en mente. «Tenemos que ir a ver a Clay ahora». Eso pareció motivarlo y los dos salimos corriendo de la casa en peores condiciones que antes y salimos al patio delantero. El clima aparentemente había cambiado en los minutos que pasamos adentro. Las nubes oscuras y amenazadoras, el viento azotando las hojas de los árboles y azotando con zarcillos mi cara. El auto ahora ya no estaba. El espacio que había ocupado estaba casi burlonamente vacío. Ese maldito hedor llenaba el aire. No habían señales de Clay y algo me decía que ya no las habría. ¡Oh no! ¡Lo atrapó! Apenas me di cuenta de que estaba pronunciando las palabras mientras lo hacía y mi mente sumaba 2 y 2. Esa maldita cosa nos engañó y lo atrapó. La oleada de emoción que sentía amenazó con enviarme a una caída libre. Él estaba aquí gracias a mí. Estábamos en este viaje por mí y fue mi elección la que lo había metido en esto. Y ahora, Dios, ¿y ahora qué? Ni siquiera podía estar seguro de si había hecho que mataran a mi amigo o simplemente se lo habían llevado a algún destino desconocido y terrible. Tenía razón. Philip respiró con las lágrimas que corrían abiertamente mientras miraba el lugar que una vez había ocupado el auto, como si en cualquier momento pudiera regresar. Pero no, el viento se levantó enviando siniestros susurros a través de los árboles y trazando un escalofrío por mi espalda. Deberíamos habernos ido cuando tuvimos la oportunidad. Ahora nos va a atrapar esa cosa. Su tono era casi infantil, más allá del punto del miedo, como si estuviera declarando la temida realidad. Yo sacudí la cabeza, me paré frente a él y lo agarré por los hombros. «Phil, tenemos que irnos ahora. Podemos caminar, ¿sabes?», hablé, aunque en retrospectiva creo que ni siquiera yo estaba convencido de mis propias palabras. Este lugar no es tan grande. Tomaría tal vez media hora o 40 minutos. Podríamos seguir por la carretera principal y salir de aquí caminando.
pero Phil solo se rió, un sonido carente de humor, burla o cualquier tipo de emoción, fría y áspera. No nos va a dejar ir, nos dio esa oportunidad y no la aprovechamos, ¿no lo ves? Los cielos parecían gemir y retumbar como una advertencia de una tormenta que se acercaba, y sin embargo no se veían señales de relámpagos. El viento se hizo más fuerte y azotó mi chaqueta con tal fuerza que casi me movió. Philip se limitó a negar con la cabeza y mirar al cielo. ¡Oh no! ¡Demasiado tarde! El aire mismo pareció temblar cuando un sonido como el del cielo se abrió camino sobre nosotros, amenazando con ensordecernos. El cielo arriba era de un gris siniestro. Cada nube se hinchaba con la amenaza de una lluvia torrencial, y al principio no podía ver nada más que la luz del sol filtrada de color gris a través de la niebla. Y entonces hubo movimiento. Fue breve al principio, un destello de algo lo suficientemente oscuro como para que el sol no pudiera atravesarlo mientras pasaba entre un área donde la capa de nubes era un poco más clara. Todo tembló. Mis huesos parecieron moverse de su lugar mientras el cielo parecía partirse por la mitad. Desde las nubes de arriba yo pude ver algo emerger. En ese momento proyectó una sombra circular a casi 10 metros de distancia, pasando sobre la calle como un nuevo cuerpo celeste. Si nunca has visto algo imposible, si has sido testigo de algo que tu mente sabe inherentemente que está mal, no importa lo difícil que parezca luchar por algún tipo de comprensión, nunca podrás entender lo que sentí en ese maldito momento. Yo me encontré buscando respuestas. Una sensación nauseabunda de horror sacudió mi cuerpo. ¡Eso es un maldito globo meteorológico! Yo no podía encontrar las palabras correctas. Cada explicación fracasaba ante lo imposible. Su forma era circular, una esfera perfecta, sin nada que se pareciera a alas, aletas o timones. Era de un blanco pálido, tanto que casi reflejaba en la luz como otro sol en el cielo. El aire estaba cargado del olor y el sabor del ozono, tanto que no pude evitar toser violentamente. Sea lo que sea, desapareció de nuevo, desapareciendo entre las nubes, moviéndose con una velocidad tan repentina que supe que dependía de algo más que el viento. Durante varios momentos no lo vimos arriba, y sin embargo el sonido de su movimiento creció hasta que el suelo pareció temblar. Pero hubo algo que simplemente no voy a poder sacarme de la cabeza. Allá arriba, en esa maldita nave, escuché los gritos aterradores de mi amigo Clay. Él ahora les pertenece a ellos. Oye, se está acercando, dije al darme cuenta con la voz ronca mientras tosía otra vez. Mis ojos se encontraron con los de Phil. Él sonrió con tristeza, y en ese momento comprendí que tenía que escapar. Yo no esperé a que Phil me siguiera. Mis piernas palpitaban mientras corría hacia la casa y me alejaba de esa cosa. El mundo entero pareció temblar. El aire mismo de alguna manera vibró hasta que pude sentirlo en mis huesos. Una mirada por encima del hombro me dijo por qué. Mientras pasaba por el lado de la casa por la que acabábamos de salir, vi el objeto descendiendo hasta que apenas estuvo a unos 10 metros del suelo. Era mucho más grande de lo que había imaginado, al menos del tamaño de 3 autobuses escolares de largo, y por su aspecto parecía compuesto enteramente de una sustancia metálica pálida, casi como una canica reflectante. Lo perdí de vista cuando me acerqué al auto, pero sabía muy bien que estaba justo encima de mí. Hizo un sonido, como si el bramido de alguna horrible y antigua bestia hubiera sido ejecutado en un autoajuste mientras se acercaba a él, acercándose cada vez más hasta que pude sentirlo, sentir la estática que parecía irradiar desde ahí. Yo no me detuve, incluso cuando el rugido mecánico alcanzó un punto álgido, combinándose con un grito humano para formar un sonido tan horrible que estoy seguro que me perseguirá por el resto de mi vida. Bueno, no esperaba que tuviera una vida tan larga. Yo me arriesgué a echar un singular vistazo por encima del hombro antes de pasar detrás de la casa y entrar en el patio trasero, y todavía no puedo estar seguro de lo que vi. Era como si el cuerpo de Philip estuviera
disolviéndose, deshaciéndose en tiras de carne, todo al aire a su alrededor, visiblemente deformado por algún tipo de energía que parecía brotar de esa cosa, flotando como otra luna a unos metros sobre su cabeza. Yo seguí corriendo hasta que no hubo nada más que el sonido de mi propia respiración y los latidos de mi corazón, mucho después de que el silencio se hubiera apoderado de la ciudad. Cuando el shock comenzó a hacer efecto, la adrenalina se disipó y me dejó magullado, maltratado, asustado y solo. Encontré el camino hacia la biblioteca pública local y ahí fui. Ahí es donde he estado durante las últimas horas. Me temo que me mantendré alejado de las calles. No es seguro. Esa cosa podría descender sobre mí en cualquier momento y hacerme Dios sabe qué. Estoy grabando esto porque, bueno, he hecho todo lo que he podido para tratar de pedir ayuda sin éxito. No tengo mucho más que hacer en el silencio que tal vez intentar escribir algún relato de lo que sucedió aquí, en caso de que alguien se pregunte sobre la ciudad en la que estoy, o el escenario aún más improbable que se estén preguntando acerca de mí. A la familia de Clay y Phil, si están viendo esto y todavía los recuerdan, lo lamento. Yo nunca quise que esto sucediera, créanme, y quienes estén escuchando esto, cualquiera, espero que esté dispuesto a confiar en las personas que los rodean a veces y manténganse alejados de este pueblo. Hay algo en el cielo, algo que ha reclamado este lugar como propio y me temo que no podré salir con vida. Cambio y fuera. Welcome, stranger. We have not met before. We are repulsive. So glad you came to visit us. So glad. We make music for people who want to feel alive. You can use our music for your creative content. You can use our music.